se daba cuenta pues que no estaba claro. Es una persona que en verdad, si te ha desconcertado tanto, es su actitud te desconcierta, es porque esta persona no sabía realmente lo que estaba sintiendo. No estaba sintiendo suficiente como para mantenerse en la relación. Hola, hola, mi querido y adorado Cáncer, ¿cómo estás tú? Mira, se volteó esta carta y esta carta es la que voy a tomar y vamos a ver aquí una otra que se me cayó, se me volteó esta, la voy a dejar y esta también se me acaba de voltear. Mira esto por aquí. Ay, 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 Cáncer, te estoy casando, Cáncer. Por aquí estoy viendo algo. Mira, seducción, seducir, le tienes dando vuelta a la cabeza. Alguien que estás conociendo o que vas a conocer en un futuro y bastante, yo diría que inmediato. Y ahora sí que se está notando pues que esta personita en cualquier momento va a empezar a darte señales de que le tienes dando vuelta a la cabeza. Probablemente a lo mejor ni cuenta te has dado. Si quizás hay alguien por allí ya dando vueltitas, tratando de buscar por allí algo. Y quizás o no te ha dicho nada, o de verdad te ha dicho algo, pero tú estás como en esas 3 y 2, como que todavía no le dices nada, como que todavía no le hablas nada, no le dices nada. Y eso quizás a lo mejor es lo que está, vamos a decir así, como dándole esa cantidad de vueltas. Ahora yo te pregunto, ¿es que ya tú conoces a esa persona? ¿Es que será que ya tú sabes quién es esa persona en la que probablemente aquí haya una víctima de seducción? O tú le vas a seducir y ya le estás seduciendo aparentemente porque le estás dando vueltas alrededor de su cabeza, o esta persona en verdad viene definitivamente o se está proponiendo se está proponiendo la idea o quiere hacer un propósito contigo de venir a seducirte. Sí que te lo digo. Vamos a ver aquí qué otra cosa nos quieren decir estas cartas, estos oráculos, primero que nada para ti. Y sí que te lo digo, sí, es alguien que, mira, se me volteó esta carta. Aquí hay para ti una recompensa. Estoy notando que hay, eso es como decir un regalo divino que viene para ti. Yo no sé, pero aquí veo que más de uno ya como que en verdad va a dejar la soltería. Sinceramente, mi querido Cáncer. Porque ya estoy viendo por aquí recompensas, regalos del universo. Como decir, está llegando a tu vida alguien nuevo, un regalito nuevo por allí. Y que es algo como decir, es justicia que llegue. Es justicia divina que esto llegue. Muy probablemente puede ser que sea una persona quizás que trabaje en una ciudad, en un edificio grande, quizás sea una persona que de verdad tiene bastante, digamos, mucho trabajo, bastantes compromisos, quizás a lo mejor lo conociste o la conociste o la vas a conocer o lo vas a conocer en una edificación, un trabajo, un edificio donde de oficinas. Podría ser perfectamente en una escuela, en una universidad, probablemente por ahí pueda estar la situación. Así que a esta persona, creo que le estoy leyendo quizás también a una persona joven, una persona que quizás a lo mejor todavía no tiene una relación formal con nadie, o pudo haber tenido una relación formal en algún momento y ya esto se terminó. Pero estoy notando más que todo para gente joven, gente que de verdad está ahorita trabajando, que está completamente soltera, no tiene realmente, digamos, mayores problemas con ese pasado o no tuvo mayores problemas con el pasado. Ya todo se acabó, ya todo se terminó. Te veo muy fluido, muy fluida y definitivamente se está notando que sí, que aquí van a haber muchas cosas que se van a presentar más adelante. Sí que te lo digo, mi querido y adorado Cáncer. Esta persona pareciera ser que a lo mejor hasta podría ser amor a primera vista, pero no veo tanto tú de tu parte, sino esa persona que le da vuelta la cabeza pensando en ti. Le caíste de maravilla, le caíste así como anillo al dedo, le gustas, te quiere seducir o te va a querer seducir, o tú
quizás con tu manera de ser le puedes estar seduciendo y esa persona de verdad que tumba, cae en amor contigo. Es una recompensa que viene del universo para contigo, ¿sabes? Quizás pudo haber sido también que también tuviste tus descalabros en el pasado y que ya es hora de que empieces a recuperar pues todo lo que pudiste haber dado en un pasado y que definitivamente por alguna razón u otra quedó fallida o algo que no se terminó de dar. Mira aquí, te veo así como definitivamente, mira, lo que viene para ti. ¿Qué te puedo yo decir? Aquí estoy notando, sí, que tuviste ciertos conflictos en un pasado, pero ya esos conflictos están por resolverse prácticamente. Te veo que sí, es cierto que te cuidas, que tratas de cuidarte, de que no te vuelvan quizás a, que no te vayan a herir por muchas razones. Yo te veo limpio ya de pasado. Yo te veo que ya no hay pasado que valga, ya todo pasó. Cáncer, ya todo pasó. Ya lo que te veo ahora es como que sin querer queriendo, sin estar buscándolo, vamos a decirlo así, sin estar buscando. Y mira esto, mira, hay para ti de verdad, como digo, celebraciones, eso es lo que quería decir. Hay para ti definitivamente celebraciones en esta situación. Te veo celebrando con alguien. Te veo que quizás tú quisiste como decir, no, yo no quiero más nada, o yo no estoy pendiente del amor en este momento. Yo lo que quiero hacer es otras cosas, estudiar, o yo lo que quiero es abocarme a mi carrera. Yo quiero es abocarme a esto que estoy haciendo, a este emprendimiento que tengo. Puede ser que tengas un emprendimiento ahorita y que quizás por ahora no quieras como decir entrar en mayores detalles con respecto al amor. Pero estas son cosas inevitables. Aquí estoy viendo a ese gran emperador llegando a tu vida, a esa persona que de verdad le estás dando, haciendo dar vueltitas, como decir, diciendo cosas locas o haciendo tonterías como un adolescente para contigo. Y sí que veo que hay muchas celebraciones que vas a tener, muchas salidas con esa persona. Empiezan, digamos, ¿cómo te digo? Cosas que a lo mejor tú tenías rato desde hacía tiempo que no hacías, estas salidas con esta persona, empiezan a dialogar, empiezan a conocerse más. Yo no sé, pero yo estoy viendo aquí que esto es mutuo, que aquí esto es mutuo, que está llegando a ti lo que realmente tú habías estado esperando desde hace tiempo. Y viene para ti con, vamos a decir así, ya con olvidos, con perdones, ya todo está olvidado, ya estás entrando o vas a entrar a una nueva etapa. Esta persona quizás a lo mejor va a empezar a querer comunicarse contigo. Es el as de espadas, nada más y nada menos, la espada del rey Arturo que está por aquí. Te comunicas claramente y concienzudamente, hay un objetivo que está allí presente. Y sí, mira, hay muchas cosas, se te está viendo un camino bastante abierto con respecto a el amor, Cáncer. Con respecto a el amor, definitivamente hay un cambio, hay un camino bastante amplio, bastante grande. Viene para ti lo que tiene que venir. Dos grandes arcanos mayores te salieron, como fue el emperador y el juicio. Y sí, que te lo digo, que también tú te cuidas dentro de todo. Se ve que eres una persona que también tiene los pies sobre la tierra, a pesar de que eres muy emocional, pero sí que se te ve con los pies en la tierra. Sabes lo que quieres, sabes a dónde vas, tú tienes tus prioridades. Primero es lo primero y luego vendrá lo demás, pero sí se te ve bastante, bastante equilibrada o equilibrado. Sí que te lo digo, felicitaciones, mi querido y adorado Cáncer. Ok, vamos pues a ir recogiendo esto, porque ahora quiero entonces para mi querido y adorado Cáncer, vamos a ver ahora para aquellas personitas que están esperando quizás algo del pasado. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas para el pasado, mi querido Cáncer. Fíjate tú. Vamos a ver las próximas acciones o manifestaciones energéticas de tu persona de interés. Si tienes realmente una personita de interés, esto para aquellas personas que están esperando ese pasado. A ver qué pasa.
Pregúntale a tus guías qué piensa, qué siente que va a ser esta persona para un futuro a corto, mediano, largo plazo. Y sobre todo, que es muy importante, ¿qué piensas tú de todo esto? ¿Qué piensas hacer al respecto? ¿Cuáles son, cuál es el pensar tuyo? ¿Qué piensas hacer? Porque realmente no solamente lo que esa persona vaya a hacer o a pensar o a decidir, sino también tu decisión. Vamos a ver entonces, el planteamiento aquí en esta situación sería, su actitud me desconcierta. ¿Qué pasa con esta persona? Tú quisieras saber qué pasa con esta persona porque te está desconcertando su actitud. Quizás es de esas personas que aún no están contigo viviendo, pero va y viene, de repente un día sí, un día no. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Puede ser que esto le esté siendo, esta persona pueda estar clarificando ahora en este momento. Y vamos a ver de lo que te enteras. Vamos a ver qué pasa. Ok. Su actitud te está desconcertando. No sabes qué pensar con respecto a esa persona. Mira. Te voy a decir algo definitivamente acá. Mira. Hay alguien que, vamos a decir, ponerlo también. Sí, voy a seguir sacándolas así, de esta manera. Mira, olvídate. Esta persona, en verdad, lo que pasa es que no sabe ahorita qué es lo que quiere. Te lo tengo que decir bastante claro, mi querido Cáncer. Esta es una persona que en verdad siente, no sabe qué es lo que siente. No sabe qué es lo que quiere. Te desconcierta completamente porque un día está, otro día no está. Su mente quizás está en otro lado, pero no es que, aunque estoy viendo por aquí que sí pueden haber rumores de algo, o sí puede estar esta persona quizás pensando en alguien o buscando a alguien fuera de tu alcance, o sea, algo que tú no sabes. Quizás a lo mejor esta persona está por allí con alguien o ha estado con alguien por allí y tú no lo sabías. Esta persona de verdad, sinceramente, tiene sus remordimientos, pero esa persona no está clara en lo que quiere. Te lo tengo que decir con toda la claridad y la sinceridad del mundo. Hay alguien que viene para tu vida. Hay alguien nuevo que está por llegar a tu vida y lo veo aquí en el centro de esta lectura. Ya tú sabes muy bien, tú lo sabes, tú lo reconoces, tú lo sientes, que esta persona ha estado con alguien o está en este momento quizás con alguien. Ya ustedes terminaron probablemente esta relación. Y ahora lo que viene para ti es un nuevo ciclo. Aquí te está augurando, las cartas te están augurando que a pesar de que esta persona, ese es el desconcierto que tú tienes, porque esta persona se va, no está muy equilibrada aquí en todo esto, pero también tiene muchos remordimientos de todo lo que está haciendo. Sabe que está haciendo mal. Mira la cantidad de espadas que salen. 1, 2, 3, 4, 5 cartas de espadas aquí en esta lectura. Como que pareciera que fuera más bien hijo de aire. Puede ser un Libra, un Géminis o también puede ser un Acuario. Aquí veo aquí Piscis también, Leo y Escorpio. Entonces, ¿qué te digo? Te lo tengo que hacer o te lo tengo que decir con bastante claridad. Pronto vas a cerrar este ciclo con esta persona, aunque te duela o aunque tú sientas que no puede ser, pero tú pronto cierras este ciclo con esta persona porque es una persona que no sabe exactamente qué es lo que quiere en su vida. Es una persona que se despacha, como dice, y se da los vueltos. Está más que confirmado y verás y te vas a enterar de que viene para ti una nueva persona. Esto está más que claro, esto se ve ya más que claro. Es una persona que por donde yo te lo diga, no te puedo mentir, no te lo puedo decir de otra manera. Esta es una persona que ha hecho cosas bajo a tus espaldas. Una persona que hizo varias cositas a tus espaldas. Y tú quizás nunca te enteraste o a lo mejor te enteraste luego. ¿Ok? Entonces es alguien que de verdad
muy calladamente lo hacía. Lo que pasa es que sentía como remordimientos y luego entonces venía y volvía otra vez y como quien dice, entraba de nuevo y volvía a despertar. Pero se daba cuenta pues que no estaba claro. Es una persona que en verdad, si te ha desconcertado tanto, es su actitud te desconcierta, es porque esta persona no sabía realmente lo que estaba sintiendo. No estaba sintiendo suficiente como para mantenerse en la relación. Y por eso es que esta persona muy probablemente se ha ido. Aquí ya le estoy notando que definitivamente esta persona todavía no se ha, no, vamos a decir, no se ha concretado. Es una persona que todavía no se ha clarificado. Sin embargo, déjame decirte, hay decisiones que probablemente tú vas a tener que tomar o a lo mejor ya tomaste. Y viene para ti una persona con todo el amor del mundo a venir a una conquista para contigo. Alguien que va a luchar por la relación como debe ser. Tú estarás ahorita haciendo un gran cambio de ciclo. No te queda más remedio que hacer ese cambio de ciclo porque de verdad estás obligada u obligado a hacerla porque esa persona no termina de definirse, no te termina de demostrar realmente lo que tú quisieras que te demostrara, que te dijera realmente que de verdad te quiere o no te quiere. No, dice un día sí, otro día no sabe, porque ni siquiera esa persona lo sabe. Mira lo que dice por aquí. Ya me olvidé de ti. Es una persona que de verdad no se siente bien. Sé que aún me amas. Te estaría diciendo también esa persona, ¿entiendes? Una persona que sabe cómo es todo. Es una persona que por eso es que tiene esos remordimientos de conciencia. Porque sabe que en el fondo tú le seguías queriendo. Sin embargo, esa persona se va porque de verdad no está segura. No está segura qué es lo que siente, mi querido y adorado Cáncer. Y ahora yo te veo, se buscó a alguien muy rápido. Y verás por qué. Quizás esta persona se buscó a alguien rápido porque quería ya salir de la relación definitivamente. Porque de verdad se estaba sintiendo que estaba ahogado o ahogada en esta relación. Quizás dice que ya me olvidé de ti, a lo mejor no es tan verdad, a lo mejor realmente lo que ha hecho es buscarse a alguien como para decir que ya te olvidó, quizás lo hace porque cree que sí es así, pero en verdad a lo mejor aún te ama esta persona, pero no sabe hasta qué punto te está queriendo. Sin embargo, te lo digo de verdad, hay una nueva persona para ti, esa persona está totalmente enrollada, se buscó a alguien muy rápido, verás por qué, ya me olvidé de ti, te dice en algún otro momento, sé que aún me amas, está totalmente desbalanceada esta persona, aquí se está notando que está completamente desbalanceada esta persona, no sabe para dónde tiene que ir, no sabe a quién tiene que querer, no sabe cómo tiene que querer, etcétera, etcétera. Es una persona que yo te diría que no deberías de perder ni siquiera el tiempo con esta persona. Todo lo contrario, mi querido Cáncer, deberías de seguir más bien adelante, deberías de ver lo que viene por aquí, que para ti viene algo completamente diferente. Y ese alguien viene a reconquistarte o a conquistarte, mejor dicho, porque es alguien nuevo, viene a conquistarte, hay una decisión, esta persona está tomando esa gran decisión de venir a buscarte, de venir a reconquistarte, de venir a decirte que realmente está allí disponible, quiere luchar por esa relación y tú tienes que hacer o decir, tú estarás haciendo también un gran cambio de ciclo. Veo que cierras definitivamente ese círculo o ese ciclo con esta persona del pasado y ya definitivamente pues el pasado, como decir, quedó completamente en el pasado. Su actitud me desconcierta. ¿Qué pasa con esta persona? Definitivamente que es una persona que no sabe a dónde, cómo querer, no sabe. Alguien completamente dentro de lo que cabe, así tenga la edad que tenga, una persona muy inmadura, que no se ha centrado en la relación. Quiere y no quiere. Quizás está por remordimientos o por una obligación o porque no le queda más remedio, pero mira las cosas de la vida.
Dios te lo saca o te la quita o te lo quita del medio para que venga una nueva persona a tu vida. Y eso lo está haciendo el destino, la divinidad, Dios, el universo, la justicia divina. Lo hace por ti porque tú no has sido capaz de hacerlo, de sacar a esa persona de tu vida. Pero sí, definitivamente para ti viene una persona nueva. Y que te quede claro que ha sido una persona que no se ha portado realmente bien contigo, ¿sabes? Voy a sacar aquí un pensamiento. Vamos a ver aquí un pensamiento. A ver qué otra cosa te dicen. Y ya nos vamos a ir retirando, como dicen, ¿no? Vamos a ver qué otra cosa te dicen acá. Un pensamiento para ti, mi querido Cáncer. Vamos a ver qué pensamiento es. Tomemos este. Olvida el pasado. No te preocupes por el futuro. Vive el presente. ¡Wow! Esto sí que está bonito, ¿ah? Tremendo mensaje el que te están mandando, mi querido y adorado Cáncer. Olvida el pasado. No te preocupes por el futuro. Vive tu presente. Y ese es el presente que tú vas a tener que vivir. Sácate una buena vez todo lo que no sirva, todo lo que te parezca o te haga sentir inseguro o insegura, inestable. Saca todo eso. Tú necesitas estar completamente estable. Y esta persona no te ha proporcionado sino inestabilidad emocional, sentimental y energética. Así que ahí te dejo. Su actitud me desconcierta. ¿Qué pasa con esta persona? Ya tienes la respuesta. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Cáncer. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito. Te quiero un montón. Bye bye.